¿Qué tal, pequeñuelos? ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy todo? ¿Qué tal todos ustedes, moluscos míos? Hoy, como se dan cuenta, es el primer vlog del mes de diciembre de este año todavía en curso. Ya vamos a concluirlo. Y como pueden darse cuenta, nuestro sol, el maestro, está emitiendo nuevas formas de luz blanca, la más poderosa. Son emisiones de transmisión. Y esta lo que va a cambiar es un poco la frecuencia solar y por ende la recepción. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento, como se dan cuenta, es un día muy hermoso. Estoy muy agradecido por tener esta oportunidad de hacer un nuevo material con esta intencionalidad mía. Y aunque, bueno, como les estaba explicando con un poco de anterioridad, en esta oportunidad lo que me voy a enfocar más que nada es en platicar unas ciertas experiencias y también unos detalles que en mis últimos aprendizajes me he podido llevar. Y mire, rápido, insisto, se dan cuenta, este es un nuevo parque en el cual ya había estado antes, pero es la primera vez que puedo hacer un film dentro del mismo. Y como siempre les digo, los materiales pueden ser un poco largos, no les niego, pero es también como para que sean considerados o referenciados al formato del podcast. Así que también es un video porque aprovechan varios dos formatos, son mis materiales más usuales. Y uno de esos, para que se den una idea, es en primera estadía, es que a pesar de que es un blog, pueden escuchar toda mi narrativa como si fuera un podcast y así lo pueden también ver por medio de sus pantallas todo lo que es este recorrido o el tour virtual. Y se ve que es algo muy agradable, algo muy hermoso, porque a mí en lo personal, si estuvieran aquí conmigo, pudieran darse cuenta de qué tan lindo es todo este gran recorrido y pudieran verlo. Las imágenes de por sí hablan por su propia cuenta, se darán cuenta. Y aparte de eso, algo que me agrada mucho es, por ejemplo, imagínense si tuviera la oportunidad yo de, de que alguien me pudiera grabar y poderme documentar en otra mano, sin necesidad de que yo me tenga que estar grabando como tipo selfie, porque esto va a ser para la posteridad y va a ser con buenas intenciones, propósitos de exposición más que nada, como siempre también he de reiterar dentro de mis materiales. A veces, por lo que he visto en estos ya dos primeros días del mes de diciembre, ocurre que de repente hace mucho sol, mucho calor, que hasta yo de repente veo un poquito el sol y pues me ciega, es un decir, porque hay que conectarse con la energía nueva que viene desde ahí, que es luz cósmica, y eso altera un poco y muta un poco el DNA o el ADN en el cerebro, y eso te puede ayudar mucho para tener una nueva reinvención de transformación. En estos materiales siempre intento platicar y darle un lugar a lo que es la belleza, esta bondad hermosa, inexpugnable, inhóspitamente inconcebible de lo que es sentir la unificación vibrante en tu verdad, en tu persona, de la manera de fusión, para sentir y experimentar todo lo que es tu alrededor de una manera más profunda, más grande, más interiorizada, más psicológicamente auténtica, más buscando conexión, intimidad, verdad, humanidad, amor, construcción, formatividad y lo que es la creatividad, pero sobre todas las situaciones. Aparte de eso, como mi mente y mi pensamiento siempre están avanzando y son demasiado casi inamovibles y irrefrenables, tengo la oportunidad y las potencialidades de hablar sin detenerme. Como se dan cuenta en este parque, miren qué bonito está. Es un lugar muy lindo, hasta está hecho técnicamente para este material como si fuera de utilería de grabaciones. Digo, si es que lo están viendo ahora mismo que estoy hablando en este video, que es un blog, pero puede también ser considerado en el formato de podcast, que es algo moderno y que ya lleva reciente desde que se está llevando a cabo a niveles más virtuales y a creadores de contenido en todas sus plataformas y en sus tipos. Muy bien, ahora lo que voy a platicar es nada más, nada menos que unas experiencias rápido que tomaron lugar en el mes de noviembre, en el mes pasado, a finales, como a 24, 23 o 26 de noviembre, según yo, por lo que recuerdo. Y la experiencia es la siguiente. Miren, rápido, en lo que les platico, déjenme ver si puedo dejar la camarita para que puedan ver mi outfit. Es que me gusta mucho cómo se ve. Mírenlo. Se ve bien padre. Está genial. Es como mi playera verde, común clásica, y ya se ha vuelto deportiva. Así que no puedo pedir nada más. Me encanta porque es como tipo Sandless, es una marca. Así dice de José Zúñiga, es como deportiva. No es el tipo, pero parece. Entonces me acordé de él, que es un youtuber de moda que de repente yo ya por 2018 seguía. Muy bien, no me voy a extender mucho y tampoco me voy a dispersar.
como saben, gracias a Dios, ahorita tenemos una oportunidad para que este parque sea nada más nuestro y estemos solitos y platiquemos. Y se vea, y para mí, ¿no? Porque para mí es lo que más importa. Creo que para mí es el que se lleva mejor la inversión. Y yo soy quien se lleva, miren el cielo como estoy tan. Yo soy quien se lleva lo más lindo de toda esta anécdota y de toda esta vista y de todo este cuadro y toda esta imagen. Yo me llevo lo mejor en esta vivencia. Ok, en ese día resulta que fui con mi abuelita y pasamos directamente a un pendiente o una necesidad cerca de una farmacia que está por nuestra localidad, en nuestro domicilio. Y resulta que una vez que estuvimos adentro, todo parecía estar transcurriendo como si no pasara nada, nada normal o nada inusual. Pero fue que de repente, vamos a sentar, de repente ocurrió algo muy interesante, por decirlo menos. Cuando yo entré al establecimiento, yo pasé, si no estoy mal, yo pasé después de mi abuelita. Pero resulta que lo que ella hizo fue que dio la vuelta, entonces caminamos hacia el lado izquierdo de lo que es el local, ¿me entienden? Y estaban ahí unos estantes, y resulta que mi abuelita estaba quedándose atrás de mí, de tal manera que yo pasé más adelantadamente en la zona de los estantes donde estaban objetos que eran botellas de electrolitos. Y resulta que yo cuando estaba pasando, mi abuelita de frente, una vez que se estaba acercando así recto hacia de donde estaba yo, pasó, que no era una creer, pero es la verdad, tengo un testigo y ya me ha ocurrido a mí que ustedes saben que sí existen poderes de la mente y psíquicos y extrasensoriales que tienen los dones. A veces, por ejemplo, hay personas que ya nacen con un don de telequinesis, con algún don de telepatía, etcétera. Y eso no es para menos, eso ya es algo muy efectivamente inequívoco e indiscutible. Resulta que yo estaba pasando y caminaba así, y aquí estaba, por ejemplo, la estantería, ¿no? Imagínense que hay mis teléfonos, haz de cuenta que es la estantería, y yo estaba pasando, entonces lo que hice fue que cuando me moví para acá, resulta que mi abuelita que veía de frente, que me estaba siguiendo, o sea, me veía de frente, en la estantería lo que pasó fue que la botella de los electrolitos, ella se cayó. Entonces yo cuando estaba así, pensé, ¿quién la tiró? O sea, pensé, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Por qué acaba de ocurrir esto? Entonces me asusté, me saqué y vi el estante y estaba la botella ahí caída. Pero mi abuelita me dijo, Dios santo, estás loquísimo. ¿Cómo es posible que esta cosa acaba de... Tú pasaste y la cosa salió, así saltó, como que se cayó. Pero ella después nos dijo, cuando le explicó a mi otro familiar, a su esposo, a mi abuelo, en el carro, le dijo, wow. Y así le digo, es que es para que me explique, ¿no? Le explicó mi abuelita a mi abuelito, o sea, a su esposo, de que estaba en el carro, digo, y me dijo, es que fíjate que yo vi como este loco, o sea, el objeto en realidad no se cayó, sino que estaba así, yo pasé por detrás y esta cosa saltó así, mira, ¡pum! Saltó como que, ¡pum! Salió y giró y cayó. Entonces es la parte más extravagante de toda la anécdota, al menos en este pequeño fragmento, de lo que viene de por sí. Miren, voy a caminar un poquito porque ya se fueron algunas... Tenemos más tiempo y aparte esa toma va a estar genial porque, wow, voy a platicarles y este tipo de combinación queda perfectamente con el material que quiero hacer porque, bueno, es tipo de mi persona y aparte se complementa con la perfecta moldeabilidad de la escena y de lo que estoy platicando. Así que en lo que vamos haciendo eso, yo le continúo con las siguientes historias. Entonces, una vez que eso pasó, yo le dije a mi abuela que qué rayos, que estaba impactado. Me maravillé, me seguía riendo de nervios y de impacto yo. Y ella me dijo, no hombre, tienes una energía loquísima. Ella me dijo así, que qué energía tan loquísima. Y le dije, es que no entiendo qué es lo que está pasando. Yo le dije, yo había estudiado la telequinesis hace poco tiempo y había estudiado acerca de unos casos en un canal llamado, y le voy a dar un poquito de publicidad, pero con amor. Se llama, creo que es Relatos de Horror con Omar Kriuk. ¿Lo pueden poner ahí? Y él platicó acerca de un don de cuando, por ejemplo, el universo te da algún poder como la telequinesis o algo así, la telepatía o el control de algún tipo de psiquismos. Pues en efecto tienes una habilidad y él nos lo dijo en ese material. Así que yo estaba investigando antes de que eso pasara acerca de la telequinesis, acerca de esos eventos extraperceptuales y sobrenaturales. Yo había estudiado mucho sobre eso y no se los voy a negar demasiado, de una manera que pensé, wow, yo no tengo esos poderes. Yo, al menos no voluntariamente, al menos no en activación, pero como todos los seres humanos, nosotros tenemos y poseemos ciertos dones o cualidades que están ocultas, pero que entre más despiertas por medio de conexión de neuronas al vacío
y que creas nuevas conexiones a las capacidades extrasensoriales, sí puedes manejar un poco lo que es la materia, entrando a la fuerza atómica de esta. Y una vez que la puedes dominar a un nivel ya emocional en el reflejo de la creación, que es el reflejo emocional, ese vacío, este es el reflejo material. Si tú lo dominas, puedes manejar algunas fuerzas físicas. Pero yo lo he estudiado un poco. De una manera, no somera ni tampoco sucinta o ínfima, pero, pero sí he conocido muchas otras cosas. He aprendido unas enseñanzas y he conocido estas corrientes verdaderas de estos dones, de estos poderes. Y como les decía, algo que también, ay, se me cansa mi bracito, una cosa que también ha ocurrido mucho en estos momentos es que yo al investigar sobre este detalle era evidente que hay un poder de expansibilidad humana donde puedes unificarte con cada fuerza. Por ejemplo, están las frutas de Patanjali, los cuales yo practiqué era el estado Sanyama del ser, la fuerza suspendida de la fusión de varios objetos desde tu persona. Y si tú te enfocas y te encargas de unificar tu presencia en un objeto de esta manera, de estas magnitudes, lo que logras es conseguir de acuerdo al objeto ciertas cualidades. Y de hecho está descrito dentro de estos textos. Patanjali era un gran maestro, un gran conocedor de estas habilidades y de estos secretos, el cual él pudo escribir y lo documentó en registros que hasta la fecha, aunque claro, en su lengua original son muy impresionantes, te demuestran que existe un poder de la mente más allá de toda la física, la cual si tú rompes y penetras hasta la materia dentro del vacío que está aquí, o sea, la conexión con el todo, puedes tener poderes, puedes poseer dones y como dije, puedes tener una habilidad en esas áreas. Entonces, después de esto y de que me enteré que el objeto simplemente fue como que brincó, saltó y así saltó, no se cayó, no fue así o que se resbalara, yo pensé no, ella vio, mi abuelita, y sí, ella no va a mentirme, o sea, por favor, ¿no? O sea, es imposible, pero ella es una mujer adulta, entonces no va a ganar nada, no tiene sentido que diga algo que no. Esa es la parte más curiosa. Después de eso pasamos a un mercado ese mismo día por trabajo y porque me fue a ayudar a darme un obsequio, ya que se acercan las fechas navideñas, y claro, también porque le dio la intención de regalarme algo, ¿me entienden? Fue algo muy bonito, entonces yo pasé allí al mercadito y ella me dijo, oye, ¿qué te gustaría que te compra lo que tú gustes, güey? ¿No? Pasé y resulta que dentro del mercado, en el local donde estábamos comprando, había una entrada exacta donde resulta que por afuera no se puede ver, que hay gente que es como un vestidor improvisado, pero yo entré a ese vestidor y resulta que yo hasta me acuerdo de la escena. La imagen visual en ese momento era como que aparecían simplemente unos cuadros, había un espejo en medio de donde estaba también algunas partes, eran prendas, indumentaria colgada, pero más que nada estaban colocadas por estantería similar al otro momento y al otro lugar donde había ocurrido el anterior suceso. Pero la única diferencia aquí es que resulta que en ese sitio se podían ver, les digo, había un espejo hasta el fondo que yo me quedé pensando acerca de este suceso que ya les relaté y pensé, esto es impactante, no tiene ningún sentido lógico o fácil de explicar a la ciencia pues lógica, a lo procedural, o sea, a lo que es por experiencia. Pero yo empecé a ver en ese hueco desde adentro y pues pensé, wow, no se puede ver por afuera porque aquí hay un espejito y tal cual la ropa está de tal manera colocada como para que por afuera se haga un efecto visual para que la gente de afuera no te pueda ver por el vestidor, o sea, por dentro. Pero lo que me llamó más la atención de por sí todavía el triple fue que ahí les va. Yo empecé a observar el espejito, ¿no? Pero de repente, y me acordaba, telequinesis, porque había ocurrido, no dejaba de pensar en eso, en efecto. No me lo van a creer, chicos. Vi el espejo y de repente, por dentro, donde estaba yo, el espejo se empezó a mover hacia mi dirección. O sea, este es el espejo, haz de cuenta, y ustedes son yo. Se empezó a mover así como para hacia donde estaba yo, como que vibrando. Y empezó a temblar. Y el objeto, una vez que lo vi, yo pensé, no, pues es una persona que lo está colocando. Es algo muy evidentemente
físico y tan fuerte que parece que se está tambaleando todo y se zarandea de tal manera que es un objeto en movimiento que alguien lo está pues manipulando, ¿no? Las cosas se movieron y el objeto igual. Las cobijas estaban ahí y el espejo se empezó a mover así como que se acercaba y hasta se movió y se sacudió. Pensé, no, pues debe ser la señora que es la trabajadora, la señorita, que la comerciante. Pensé, no, no fue así. Salí y le pregunté a mi abuelita. Sí, me acuerdo, pregunta. Hasta estoy rememorando y estoy retomando toda esa experiencia, la estoy como replicando en este momento. Y qué más hermoso que la naturaleza, porque wow, se siente más ávida y más vívida toda la memoria. Entonces le dije a mi abuelita, oye, güey, discúlpame, no es por casualidad, pero la señora no movió el espejo, no lo movieron, o sea, no pasó alguien, no viste a alguien que por afuera moviera el espejo de tal manera que yo por dentro pudiera verlo y cómo se iba hacia mí y las cosas se sentían muy raras. Porque también las telas que estaban ahí se movieron, se trasladaron, se estaban sintiendo en mucho movimiento. Vamos a movernos, ¿no? Hay que caminar un poquito, porque qué bonito, hay que aprovechar la que tenemos todo ese tiempo. Y aparte que les digo, qué cosas más hermosas por aquí, la verdad está, no tengo por qué decirlo, pero esa palabra la respeto sagradamente. Cada que digo la verdad en esas comillitas, o sea, en ese paréntesis, cada que digo eso es porque de plano estoy hablando de algo muy importante y, como he dicho, nunca digo esta palabra a la ligera. Y lo más cierto es que ya me está creciendo mi cabello como quería. Voy a dejarme lo que sea así, todo largo hasta que me lleguen las caderas, realmente. Pero bueno, poco a poco. Muy bien, retomando. Sé que les está interesando si están poniendo atención a este video y este blog, este podcast. Pero resultó que cuando yo le dije eso a mi abuelita, ella me respondió, no, para nada. Ella estaba platicando conmigo y sí, yo cuando salí del vestidor, efectivamente vi a la señora hablando manteniendo y trabando una conversación con mi abuelita. Entonces pensé, si no fue ella, debió haber sido una señora o un señor del otro local, porque pues están los locales pegaditos y se puede ver ahí todo desde mi perspectiva. Pero pensé, no tiene sentido, pero yo sabía que no fue alguien porque mi intuición me lo decía y la intuición nunca casi falla cuando eres muy conectado a tu verdad y a tu agudeza, afilándola con fuerza blanca, te das cuenta que eso no era un error o una creencia mía, se había manifestado algo en ese pleno momento, porque hasta en ese momento yo estaba solo, pero lo suficientemente apartado para como que estuviera yo lejos de la escena, pero estaba cerca de las personas en ese instante, que era mi abuelita y la señorita que era la comerciante, la dueña del local. Muy bien, esas fueron mis experiencias. Ahora les voy a charlar a otros temas que pueden ser de mucho interés y de mucho agrado para todos, no solo para, iba a decir para vosotros. Vamos a hablar de un tema que últimamente he estado cuestionándomelo porque yo soy un estudiante asiduo y ávido, un poco avesado y acérrimo de lo que es la carrera de la psicología. A mí me gusta la carrera, pero más que nada la parapsicología. Solo que tengo que estudiar más la esfera tradicional de esta ciencia porque, claro, es importante y en ese poco a poco me estoy yendo a otros conocimientos y otros menesteres de, de entendimientos y discernimientos para escudriñarlos. Resulta que en lo último que he aprendido acerca del subconsciente, el inconsciente y algunas fuerzas de la identidad es que algunas veces nosotros como seres humanos necesitamos una experiencia ávida y vívida más que nada con nuestra interioridad cultivándose. De esta manera se siente y se conecta una fortaleza más esencial en nuestra sustancia mental y de conectividad y más interiormente absoluta, tuyo semejante, tuyo puro, ¿no? Estudié que el subconsciente tiene una necesidad de constantemente observar y despertar lo que, por ejemplo, yo siempre hablo de este gran hombre, Carl Jung, hablaba acerca de lo que es el espacio subconsciente, que flotan símbolos, pulsiones, manifestaciones, más que pulsión, la sombra, como he dicho, lo que se reprime, regresa, pero regresa de muchas formas que no se pueden controlar. Y bueno, en esa explicación se reciben demasiadas otras causas del por qué hay una, ¿cómo describir? La interiorización puede ser por medio de los símbolos. Y los símbolos tienen más poder cuando hay una forma donde en los sueños se pueden manifestar y de ese medio está la capacidad para retomar lo que es la sanación de la persona o de ese yo
el cual debe ser recomprendido, o más bien en el sentido más trascendental también resignificado, porque el subconsciente tiene una fuerza de que se fomenta en la necesidad de conexión y de autenticidad. Es la estructura emocional fértil que nos hace sentir un sentido, que nos hace conocerlo, y por ende la vida y las causas en nuestro propósito se fortalecen día a día, y tú como persona te vas conociendo a tal manera que te vuelves alguien que busca en la verdad de la vida tu sentido, tu propósito y tu amor, y la versión más limpiamente sana, pero de beneplácito, de función, de más, no como objeto obviamente, como ser humano, como persona en tu forma más pura de amor. Y ese amor cambia lo que existe en el alrededor y en tu interpretación. Es un diálogo diferente, y en esa conexión, en ese pensamiento, hay veces que estudiando estas grandes capas, esta ciencia, hay veces que en el subconsciente o en la capa más trascendente, más profunda para la conexión humana, lo que es la intimidad, lo que es sentir y compartir una conexión sincera, a veces se necesita lo que es un símbolo, por ejemplo, también los arquetipos en el inconsciente colectivo. El guión social a veces nos puede alejar un poco de esa formatividad constante de la autoconciencia y de la autoexploración en los arquetipos como el explorador, el mago, que también se hablan como figuras psicológicas en las cuales te puedes relacionar y te puedes identificar. Yo me identifico mucho en el arquetipo del mago, o el individuo que explora los misterios y los secretos de todas las cosas que existen, y que quiere y busca ir e indagar hasta la profundidad de las cosas y de los hechos. Eso ayuda a que tu mensaje se pueda preestablecer más, porque tú tienes la capacidad construida en tu profundidad psicológica de expandir esos procesos que son dinámicas más entendidas y mucho más dirigidas a las causas que tú les quieras abocar. Y de esa manera hay un cambio. Ahora, quiero platicar otras cosas porque hay que aprovechar, ¿están de acuerdo? Hay mucho que hablar, pero realmente no sé por dónde estar empezando o estructurar todo este gran instante que tengo de oportunidad para hablar y para compartir. Hay mucho que hablar, y hay cosas que aunque no se digan, se expresan por medio de otras formas y otras modalidades. El silencio, los secretos, las intuiciones, los símbolos, los significados de otros tipos, lo que son las frases suspendidas en la dinámica. Hay símbolos que buscan que reconectemos con la esencia de la persona más ávidamente, y más crucial, de la esencia de tu individualidad y de tu ser en su expresión más abundante y más limpia, más impoluta, más pulcra, más cerniente. Entonces así se produce y se crea lo que yo también hablaba acerca de la resonancia emocional. Las personas necesitamos resonancia emocional. Yo soy una persona muy sensible, extremadamente hipersensible. Yo describiría que soy hiper extrasensible de maneras internas. Mi resonancia emocional es diferentemente fuerte en cuestión de que busca profundizar de tal manera que a veces me quedo hilando los conceptos todavía en mi mente sin poderlos externar. Y amo porque te haces saber y te dejas sentir cómo quisieras compartir con otros muchas cosas de corazón. Pero a veces lo triste es que hoy en día uh, no todos están buscando una experiencia libre, sensible, sensitivamente abundada o primada en ese amor puro, en ese amor de compartir la humanidad de maneras hermosas y, y más que cernientes, propicias. El prospecto de reconcebir. Discúlpeme si ahorita como que me perdí, es que estaba viendo en mi teléfono, creo que se va a acabar el video, la grabación, porque estaban enviándome, me acaba de notificar una aplicación de un recibo de algo, así que me quedé, mira, me está apareciendo ahora mismo, pero en fin, ok, hay cosas que quiero darle detalle y darle voz ahora mismo, en este espacio.
Yo estudié acerca, por ejemplo, de las personas que lamentablemente en sus adicciones resulta que lo que están viviendo es como esa parte en la que la conciencia busca gritar algo, mientras que la otra, el fragmento de lo que es esa área que busca integrar, se encuentran en una fricción paradójica y de ahí esa profundidad de conflicto es lo que genera también a sí mismo la adicción a, como tal, en la esencia de esta, como se conoce, no solamente en lo quimiodependiente, sino en lo psicológico o en la conexión del desbalance. Muy bien, muy bien. Hay una descompensación a nivel personal porque en ese momento la conciencia grita y busca exigencia. A veces hay cosas que no se desean con la conservación. Más bien se habita desde la autoconservación, pero no buscamos desde la confianza a vivir o desde la libertad de algunas seguridades. Y esa seguridad se puede ver mermada cuando hay confusiones de tipo que no nos permiten reconsiderar la interiorización. Y eso sucede muy a menudo cuando hablamos de perfiles adictos, porque los perfiles adictos se ven inmiscuidos y se ven intrincados en ese tipo de dinámicas extremadamente nocivas, donde la psique, la percepción, la mente está creando un agente silencioso de control, el cual gira ya a base de la necesidad de ser un mediador, una recompensa establecida gratificante inmediata, pero ese problema va escalando con el tiempo porque no se puede controlar del todo algo en el cual una parte de la incomodidad que genera el tener que soportar el silencio personal se va reemplazando por el consumo y el sistema de recompensas, el núcleo accumbens, a un nivel más hasta neurobiológico. Existe algo que se conoce como, por ejemplo, el neocórtex, el prefrontal, esta área del compartimento cerebral, cuando se ve afectada o se ve diezmada por alguna una problemática de estos tipos, el área de lo que ella se encarga es el área de regulación emocional, dominio propio, estrategia, mantenimiento de táctica, cuidado y protección del orden, mantenimiento de dominio de planeación. Cuando se ve afectada esta área del prefrontal, lo mismo ocurre con las adicciones. A veces, por ejemplo, hay personas que yo he conocido las cuales eran extremadamente adictas a algún tipo de, no de perversidad moral, hablo de un problema dado a un descontrol de las pulsiones, ya que no es algo racional, se ha vuelto una compulsión a la repetición vacía de impulsos no bien contemplados y tampoco comprendidos en su mantenimiento. Y eso es lo que ha provocado a mi entendimiento en lo científico, que como dice un gran conocedor que conozco, él decía, no ofrece resistencia de análisis científico detrás de toda esta información. Así me gusta mucho, así que lo estoy citando. Y en esta dualidad o en esta dicotomía, ya en esto, lo que es la premisa ya anteriormente indicada, resulta que una vez que tú discurres y partes toda esta premisa, como he dicho, existe una explicación total para identificar el por qué ocurre que las personas como por ejemplo que tienen adicciones o pulsión a algún tipo de comportamiento dañino o lascivo, no solamente con las drogas o con estupefacientes o psicotrópicos como las sustancias, hasta como la más legal hoy en día es la marihuana, la hierba del diablo, así le dicen. Otras son peores como la caspa de ya saben quién, no voy a decirlo, son psicotrópicos son psicoactivadores muy poderosos. Resulta que en esos viajes uno no está encontrando realmente el significado de los símbolos psicológicos en tu persona porque la, el consumo y la sustancia te ofrece integración y te ofrece la creencia no reconocible de que vas a entender un significado de tu persona, pero te quedas viajando en esos círculos, haciendo que la adicción crezca de tal manera que no la puedas quebrar fácilmente, porque la idea de que va a ser diferente y del control, el miedo también de perder la autonomía, que es no tener control de las cosas, es lo que también fortalece más los lazos de la adicción o de ese vicio. La pulsión no correspondida con la incomodidad de la sombra y de aceptar y de prestar atención a esos elementos internos que deben ser cuidados y acogidos para reintegración o atención de liberar y de
reparar tu persona o tu ser. Ok, con esto ya anteriormente ya muy bien ventilado, ahora lo que voy a decir y lo que voy a hacer es que quiero dar un énfasis importante. Hay personas que sufren lamentablemente hiperfrontalidad. Cuando existe ya una deficiencia o un problema en el cerebro, en lo que es los lóbulos se ven ofuscados o se ven lacerados por una conducta de pulsión que afecta a grandes rasgos y con creces y de sobras encarnecidamente el cerebro. Y es por eso que existen muchas adicciones de las cuales, aparte de que ya está la pulsión y la herida, a la gente en lo general tendemos mucho a estar, no yo en específico, sino que yo he conocido mucho gracias al bien. Yo no me encuentro ya en eso, lo batallé en efecto, claro que batallé muchas luchas personales de tipo pulsiones, pero por ejemplo, las personas que sufren la hiperfrontalidad sienten un daño y una complicación mucho mayor para resolver y lograr mantener una compostura respectivamente pertinente a un problema, a una situación que les ha generado el caos interior. A veces ocurre que cuando eres muy sensible, puedes darte cuenta de muchas cosas en las demás personas. A veces percibes cuando alguien está triste, mal, y a veces se puede, no es que se pegue, pero tú recibes. Y cuando está mucho la hiperfrontalidad, hay un error del mecanismo cerebral para conectar con más conciencia lo que se debe entender que está afectando el bienestar y la necesidad emocional de una persona. Muy bien, disculpen por peinarme, es que me encanta, ya poco a poco me lo voy a dejar crecer y les digo, me voy a ver maravilloso con el cabello más largo. Es que es algo que siempre he buscado realmente. Ahora, con esta información que ya he compartido, ahora quiero ir y voy a permear y ahondar un poco en lo que es el terreno más sobrenatural, o como yo definiría, terreno sobrenatural un momento, parapsicológico, mejor dicho. Muy bien. ¿Qué puedo platicarles de lo que he estudiado y aprendido en estos últimos días sobre estos temas? Voy a hacer directo al grano y ahí me estoy regresando. O sea, soy toda una programación rara. Muy bien. Les estaba charlando en un video anterior a este precisamente. Sé que es un tema muy interesante y llamativo que muchos pueden hasta buscar saber acerca de las entidades o fuerzas que son imperceptiblemente invisibles, que tienen un cierto poder o un control y manejo vital de todos nosotros como entidades de varios cuerpos, tanto sutiles como de conjunto. Y resulta que este es un tema que no estoy sí estoy seguro de platicar, pero voy a tener que segregarlo y dividirlo en muchos fragmentos y en algunas partes por necesidad de importancia de protección y cuidado, porque no es un tema demasiado conocido o muy tocado ampliamente y tampoco con la apertura que se requiere, porque son demasiadas cosas en juego que pueden llegar a resultar ser demasiado terroríficas a simple instancia de recibirlas. Pero bueno, ya he dado el énfasis y el paréntesis a estos detalles. Y lo bueno es que tengo todo el parque para platicar y bueno, para que lo escuchen. De hecho ya se está como les dije, el sol se está un poquito ocultando. Y bueno, voy a platicar acerca de lo que es una crisis mística y acerca también que yo viví varias crisis místicas y fusiones que son desmesuradas y extraperceptuales cuando se siente algún tipo de causa en la mente y en el ser que parece no corresponden y no están del todo... Un momento. Listo. Ay, Dios mío, Dios mío. Perdón. Resulta que investigué y estudié que muchas personas sufren crisis místicas y no lo saben, porque parece síntoma adicional como aditamento a otra causa, a otro cauce. Las emociones sin cauce pueden conectarnos a fuentes y o enlaces de una intensidad y un voltaje que es de transmisión altamente inexplicable. Porque la mente es la misma conciencia que poseemos como seres humanos, es la misma esencia y chispa constructora de todo lo que existe en el plano material. Si una emoción es una emisión sutil y baja en frecuencias de alto poder,
resulta que cuando uno se mantiene, estoy viendo el cielo. Resulta que cuando una persona se mantiene mucho tiempo en la intoxicación cotidiana de algunos de problemas, enojo, miedo y la frecuencia que es muy rentable para el mal, que es el miedo, porque es una frecuencia muy baja y muy densa, en la alquimización de algunas emociones y de esas entidades energéticas, se puede hacer lo que es como una especie de un manejo de, de reciclaje de estas fuerzas para que las personas se vean cada vez más en la triste realidad de no poder transmutar conscientemente lo que se debe despedir para lograr un cambio de transformación auténtica en el cual el universo pueda darte lo que se conoce como retroalimentación. Ya muchos coaches lo han hablado, lo han dicho, lo han comunicado en su haber. Y yo quiero tener la oportunidad de hoy también charlarles a ustedes porque lo necesito y me interesaría mucho también tocar estos temas. Si se dan cuenta en las ciudades grandes, grandes, como pueden darse cuenta en muchos lugares, existe una esfera diferente energética a otros lugares. Por ejemplo, a partir de 5 millas, o sea, más de 5000 metros, te darás cuenta de que la burbuja energética cambia demasiado. Por ejemplo, aquí es una cosa, pero ahorita que voy a irme yo y voy a viajar un montón ahorita, a unos más de 5 kilómetros, se va a sentir otra burbuja densa o sutil que está encubierta y enmarcada por un rodaje, una cobertura energética alta de diferentes, tanto voltajes como de frecuencias vibratorias. Y estas frecuencias vibratorias hacen que, por ejemplo, puedas tú distinguir que hay algunas personas que tienen esferas energéticas diferentes. Yo, por ejemplo, me considero un tipo estafalario en esa causa. Ahora, en esa, voy a decirlo así, en esa virutita. Ahora, fíjate que si tú estás aquí poniendo atención, y estoy seguro que es muy probable, en la esfera energética en la que tú te encuentras, a veces los programas de educación, no de educación académicamente tradicionales, sino los programas de educación energética se basan en la eficiencia, pero no en el discernimiento emocional y espiritual y sensiblemente vital. O sea, hay un problema de contacto interno en muchas personas y es por eso que existe a gran escala un oscurecimiento de cansancio más grande de lo esperado en el mundo, en las comunidades, en lo colectivamente general, en el ciclo de cero próximo más enmarcado, más generalizadamente unificado por grandes mayorías, por sus porcentajes, por sus porciones y sus unidades de medición más demográficas y capital. En el capital humano hay una oscuridad de peso más establecida y más visiblemente notoria que en algunas esferas donde las frecuencias son mucho mayores. Por ejemplo, tal vez en tu localidad o en tu domicilio o en tu municipio, las personas suelen ser un poco más negativas porque ya se han acostumbrado a creer que eso es de ser fuertes. Porque se cree que las emociones, cuando más tú las reprimes y eres más frío para ser más eficiente, pierdes la capacidad de no quieres sentir para no sufrir. Pero eso, cuando se pierde el dolor, se pierde la capacidad de sensibilidad y amor. Y el amor es lo que nos debe mover, porque al final lo que más importa es no qué tan maquinarios o seamos o aparentemos a ojos de otros, sino qué tan humanos seamos. Y eso es lo que realmente puede cambiar todo, porque se los digo por experiencia. El trabajo, las dedicaciones, el propósito, tu transformación, tu proceso puede ser muy difícil, puede ser complicado, debe ser algo muy arduo, puede ser muy ferviente, escarnecido, casi puedo decirlo así, enranguenarecido, pero lo que importa, al fin y al cabo, es que tú, como tal, en tu autodescubrimiento y en tu proceso, puedas ser más positivo, porque la positividad y la gratitud, la conexión y el hacer, el todopoderoso Ein Sof, ¿está bien? O sea, Dios, el Supremo, el Padre, el amor absoluto de aprendizaje, Él lo que recompensa es la acción, recompensa comandos. No se puede resistir a los comandos.
Los comandos son una fuerza dirigida de energía vital y consciente a un deseo que se va a lograr para un proceso de desarrollo que sea integral, que sea no solo biológico, sino holístico, un equilibrio emocional, social, ambiental, familiar, pero a veces la esfera es muy complicada de cambiar y eso estoy de acuerdo, yo dígamelo a mí. Pero lo que importa es que el cambio interno logra todo al final. Es quien puede dar la diferencia y dar el gran giro de 180 grados a todo lo demás. Ahora, el universo, o sea, Dios, como ustedes quieran decirlo, Pachamama, bueno, ustedes saben, o sea, el éter, el ki, el haba, el fatus, hasta el fatus astrológico que es el destino, por ejemplo. Discúlpeme si como que me cansa, es que mi bracito ya se me cansó mi bracito y pues la neta estoy hablando mucho y ay, me lastima. Existe la acción para recibir. Si tú te activas y te pones a hacer, recibirás una señal cósmica. Y eso no es un juego, no es un chiste, esto simplemente es existencia, es psicología espiritual práctica. Se los platico porque así la chispa de tu entidad y de tu verdadera vida, así es como te manda mensajes y te da señales para reconectar a una transparencia de amor no vacía ni desechable ni temporal, sino un cambio perpetuo de una nueva ética sincera nacida de ti, que es esa incorruptibilidad que no busca más nada que recibir y conocer lo que es la expansión de conocimiento a la evolución de la comprensión del conocimiento de lo que es la expedita vivencia y la temporalidad, pero la buena acción de estar en tu misma frecuencia, en tu verdadera esencia de latitud, es decir, sincronizarte a la verdadera a la expansión de tu humanidad, de una manera absolutamente a tu ser. Por ejemplo, cuando tú te conectas mucho a estas, disculpen, a las fuerzas, vas a recibir señales. Se llaman sincronizaciones profundas. Es más, este mismo autor, Jung, hablaba mucho acerca de lo mismo. Hay secuencias o coincidencias aparentes que revelan que la realidad es más bien un telón en el cual se puede malear o mover de acuerdo a tu concentración y a tu conciencia que más gane peso. Porque a veces el peso del diálogo interno nos convence de que lo que estamos creyendo es todo. Pero en realidad es que ya nos ha ganado y ya no nos podemos reconocer completamente con esa idea que parece ser cierta. Más es ruido de fondo, porque el ruido de fondo te quita de tus ideales, te despega de tu verdad humana, de tu amor, de tus principios, de tu libertad, de tu autenticidad, de tu transparencia, de tu humanidad, del amor, de la elevación alta. Cuando tú vibras alto y ahí está Dios, la chispa, hay que admitir que todos de una manera somos adictos a nuestra propia frecuencia. No es, tal vez no somos adictos a algo externo, pero como estaba también, por ejemplo, yo estaba viendo acerca de un podcast de un gran, es cristiano, un gran narrador llamado Pablo. Él es brasileño y él platica también acerca de muchas cuestiones, desde la luz de la palabra en el Evangelio, la Biblia. Yo les voy a platicar, yo antes era cristiano, ya se los he platicado. Yo dejé la religión, dejé más que... Yo puedo considerarme de una manera cristiano, aunque ya no sigo abiertamente las doctrinas o los manda. Sí sigo el mandamiento del amor. Yo me considero una persona que ama esto, ama el amor. Pero, ¿cuál es el pero? Que he cambiado en algunas ideas que comparta mi concordancia actual, mi resonancia. Cuando hay resonancia emocional muy alta, hay una tendencia a la inteligencia cognitiva, disculpen, más sensible, más profundamente. Yo luego me cuestiono muchas cosas, es evidente. Un ejemplo es, en el mundo y en la sociedad, el guión, el telón social, la narratividad de los hechos que te dan en sus productos,
el juego de la experiencia, de compañía, de las relaciones, etcétera, a veces se pueden ver ya en segundo plano, se pueden ver diferentes o menores. No lo nada más de mí, sino que se requiere ya una compañía que te guíe, te dirige a la misma a la misma sensación de brillar y de conocer más la experiencia vital auténtica, ¿me entienden? La experiencia prominente de portentosidad total, yo sí le defino. Psicológicamente es como ese instante donde puedes elevarte compartiendo con otra persona algo buenamente limpio, algo puro de amor. No es un amor tradicional, conocido como social, como lo social te señala o te describe o te define o te denomina, sino yo más bien me refiero a un amor de compartir la experiencia juntos en un brillo de suma progresividad. Es algo hermoso. Y siempre he pensado que yo ya no estoy buscando realmente personas. O sea, en buena onda, lo digo de con todo amor, no creo que lo digo así triste, lo digo, no, no, para nada. Lo digo de una manera muy... No estoy en un sentido de resignación, eso no. Lo digo desde un modo de elección mía, y no por consecuencia, sino por amor. Porque hay veces que yo me volteo y veo a muchas personas. Por ejemplo, vi ayer a Diego. Ah, no, no era Diego, es Pablo, sí, es youtuber, es cristiano, es Pablo, no, no es Diego. Ay, ay, discúlpeme, ya me revolví el cassette. Él es cristiano y él hablaba acerca de que, ¿por qué cuesta mucho cuando, por ejemplo, te acercas a Dios, te acercas a tu verdadera chispa, al Cristo? El Cristo es experimentar el absoluto, es la expresión de la absoluta y veracidad del estado fidedigno del amor. El Cristo es eso, es el campeón, es el victorioso, es el perfecto amor, es la chispa, es la esencia, aquí y acá en el espíritu, que te da la vida y te da el amor. Es quien te da la fe, la fuerza, la luz, el sustento, el soporte, el mantenimiento, la provisión, la providencia. Y por ejemplo, Pablo hablaba o sea, escribe, no el apóstol, hablaba en la Biblia de que los textos, algunos versículos en algunos grandes libros, Samuel, Mateo, Lucas, Juan, Pedro, etcétera. Bueno, Pedro no es, más bien en los evangelios canónicos, es Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Ok, en esas literaturas, en esas retahílas, existen muchos secretos y que tú puedes aprender para resignificar tu conexión contigo y con el todo. Y así cambia el sentimiento de soledad o del vacío si es que tú lo vives. O las adicciones que te molestan o que no te agradan, que no te gustan, que te apenan. Por ejemplo, yo les voy a considerar algo y les voy a confesar algo. A mí en lo personal, si algo me encanta es la experiencia del cariño, no físico, sino del afecto como psíquico, que a veces se puede manifestar y que casi siempre tiene por qué lugar, debe tener posición y ajuste en la configuración de compartir amor, compartir cariño en el cuerpo, en el ser, en el espíritu. Y a mí me encanta mucho, por ejemplo, la... me gusta mucho lo que es el calor humano, pero es decir, bajo ciertos requisitos que ya a mí me agradan, eso me encanta, lo soy sincero. ¿Por qué lo digo así? Porque a mí en lo personal me parece que, por ejemplo, la actividad sexual, las actitudes de mucho tipo de mostrar el afecto, el placer compartido, a mí me parece una experiencia maravillosa. Lo digo de corazón, lo digo muy honestamente, sin ningún tipo de tapujo o dilación o filtro, porque considero que es algo muy, a mí en lo personal, es muy simbólico, ¿saben? Muy profundo, muy sensiblemente gratificante, no gratificante, es muy trascendental a mi consideración. Es como una unión no carnal, sino una experiencia grandiosa de una gloria diferente a lo común de la rutina y frecuente, de lo constante. Se los digo como una confesión en este momento, porque como les digo, en mis blogs hasta el final digo algo mío, después del tema central o del tema platillo del cual toco. Y bueno,
Ahora, yo se los digo porque ese acercamiento, ese calor, yo no soy una persona realmente, yo tengo mucho cuidado con el placer. Ahora, les quiero platicar algo, chicos. El placer es una fuerza que te puede conducir a la caída, porque entre más tú buscas experimentarlo, más se inhiben las funciones de control y de manejo cerebral que permiten que haya un control de dominio y que el vicio no te vaya poco a poco quitando a la perversidad o a la perversión del acto. Porque el placer es una fuerza que impulsa la vida, le da soporte, le da entendimiento, le da enfoque, causa y foco, pero cuando se abusa y cuando se pierden las pautas y la bambalina o lo que es el pilar, el pináculo, el placer puede ser mortal a medida de que se ignora la intensidad y la frecuencia y se empieza a volver el escape constante de la realidad. Cuando eso ocurre, también ya llegan las adicciones porque estás buscando ya no sentido, ya no estás escogiendo desde la libertad, estás viéndote desde la conformidad. ¿Y quién tiene más libertad? Aquella persona que puede desde la voluntad o desde su idea, pero que lo decide con voluntad, o desde una persona que en su carencia y en su peso y en su miedo, de su tristeza, del vacío, de enfrentar la realidad, se está yendo a una conformidad que lo está destruyendo poco a poco. Ahí está el caos, cuando este tiene tanto poder que se convierte ya no en algo decidido o en algo para sentir o para ocuparlo por mérito. Porque a veces la carne, recordemos, si tú no cultivas el espíritu, la carne te destruye, la carne no le importa ser agasajada hasta el final, por tu parte, porque ella solamente busca satisfacción inmediata, gratificación, sin necesidad de méritos o de esfuerzo. Y entre más la carne gana, se llegan los problemas de los tipos. Ocurre, aparte de adicciones o descontrol o de vacío, desbalances, desequilibrios mentales, lo que sea psicológicamente destrucción, la carne es malvada, engaña. Ella no tiene miedo a matarnos técnicamente. Porque si busca la seguridad de lo que tú le estás proveyendo, todo debe ser con un equilibrio y todo debe ser en armonía. Pero cuando llegan extremos de estos niveles o de estos tipos, estamos ya hablando directamente de un caos. Y ese tipo de caos no es algo que se pueda fácilmente resolver. Una adicción, un deseo enfermizo, una compulsión, una repetición vacía de placeres, destruye. Por ejemplo, a mí me encanta, les dije, con armonía, tal acción y tal actitud. Yo me encanta. Y claro, más cuando es una persona, digo, no es como que, aparte les digo, irónicamente es una persona extremadamente solitaria. Aunque tal vez no se note o no se pueda vislumbrar bien, eso es algo ya construido, es una estructura emocional al mismo tiempo que comparte la base de la misma causa que provoca que estas hilaciones o que esto aunado se vea, disculpen por mí, se vea como comprometido. Y se ve comprometido a la medida de que le das más poder, porque se va perdiendo la función de resistencias. Y eso ocurre en lo simbólico, porque el subconsciente busca significado. Y lejos de ser ya una búsqueda por placer, se convierte en una búsqueda de sentido. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Se los digo de corazón, de una forma. Yo soy una persona que me encanta mi tiempo a solas, me encanta romantizar mi vida, es decir, complacerme, darme lo que realmente yo quiero, lo que me gusta, lo que me da felicidad, lo que me hace sentir vivo, de una forma altamente elevada, por decirlo así. Pero cuando se pierde el sentido y el eje, el placer se convierte en el principio de destrucción. Como por ejemplo, Hannah Arendt hablaba acerca de la banalidad del mal. A veces... no apareció bien. Ni modo. Imagínate en un caso práctico, ya rápido para concluir este blog. Pero más que un caso simple y llano, voy a hablar que en la vanidad del mal, las personas por buscar la eficiencia por sobre todas las cosas, se vuelven robots, se pierde un poco el alma y se convierte esa parte robotizada y fría en lo que domina la vida. Es por eso que si se dan cuenta, es irónico porque vemos a las personas que se ven como tristes o se ven grises y a veces no se ven como experimentando un momento. Lejos de estar en el presente o en el aquí y en el ahora, se les ve atrapados en otras, como que
en el guión de la narrativa social permitida a lo que ellos ya consideran correcto. Pero a veces se debe aceptar que hay defensas emocionales que no son necesarias del todo. Por ejemplo, yo pienso, y yo estoy seguro, que es una persona que siempre está siendo propia a sus sentimientos y no me intento reprimir, ya más de lo que antes fui. Yo sí me reprimí antes mucho tiempo. Ya no es así, pero en lo común, cuando estamos afuera, nos adaptamos a un cierto papel, a una máscara exacta que tiene grietas. Y eso, a la medida de largo plazo, en el tiempo, nos hace sentir incompletos o estamos viviendo en ese piloto automatizado donde estamos como petrificados, cansados, tristes, sin sentir un momento. La vida es eso, es sentir todo el tiempo algo bueno, pero lo que vivimos malo, a nuestra pensar, es una enseñanza que nos puede conducir de regreso al bien, es un mapa, es una navegación, es una guía, es un exacto, es un baremo para retornar al hogar. Y bueno, querido mundo hermoso de mis ojos, como siempre les digo, ya voy a acabar este vlog. Les doy muchas gracias por haber escuchado, si es que lo llegaron hasta este momento, hasta el final. Y les deseo lo más lindo y lo más hermoso de corazón. Sean muy felices, sientan la plenitud en la forma que poco se conoce, pero que eso les corresponde con vivir. Y bueno, ya me voy a mi casa, voy a caminar muy lejos, mucho, y cuídense muchísimo. Es un gusto, ay Dios mío, es un mosquito. Es un gusto haber podido hacer este material. Les deseo lo más grande y lo mejor para todos, y que quien me haya escuchado y quien haya visto esto de corazón y de toda verdad, cuídense muchísimo. Y bueno, la última imagen es aquí, viendo el cielo. Recuérdenlo y véanlo, pero véanse, el cielo lo tienen adentro. Entiéndanlo y serán muy felices. Chao, chao.